Buenos días, compañeros, compañeras y profesores. Somos el grupo 3 y vamos a presentar el caso número 2 de enfermedad renal crónica. Para partir vamos a hablar un poco de la generalidad de esta. Esta es una patología que se instala progresivamente en la cual se va perdiendo la funcionalidad de los nefrones y va disminuyendo así la velocidad de filtración glomerular en forma irreversible. Hay distintos factores como ciertas patologías, tabaquismo entre otros, que generan disfunción endotelial, lo que provoca estrés oxidativo y un proceso inflamatorio. Y cuando una estructura está sometida a un proceso inflamatorio constantemente, en este caso los nefrones que están en los glomérulos, llegan a un proceso de fibrosis, por el cual finalmente pierden su funcionalidad. Esto lo podemos observar en estas imágenes. A la izquierda hay un glomérulo sin prácticamente daño, y a la derecha una muestra histológica de una persona con enfermedad renal crónica, donde tiene un glomérulo obsoleto, uno mayormente conservado y uno parcialmente destruido por este proceso de fibrosis. Cuando se va perdiendo la funcionalidad de los nefrones, se va generando una respuesta adaptativa por la cual el riñón sigue funcionando, pero tiene como consecuencia mecanismos como un mayor paso de proteínas a este espacio urinario, por lo cual se genera proteinuria, entre otros mecanismos. La enfermedad renal crónica se puede detectar con una velocidad de filtración glomerular menor a 60. Según la Sociedad Chilena de Nefrología, se detecta gracias a un examen de orina completo, el cual detecta proteinuria, y un examen de creatinina plasmática que permite estimar la función renal. Los factores de riesgo son estos que se presentan acá, por ejemplo, tener un solo riñón, pero los más importantes son presentar diabetes mellitus o hipertensión arterial, porque son los que tienen mayor potencial en la patología y además los que se pueden prevenir. Por otra parte, las complicaciones sistémicas son estas, pero la más importante es la enfermedad cardiovascular, porque es la que tiene mayor prevalencia y además la principal causa de muerte de personas con enfermedad renal crónica. Acá se presenta la tabla con la clasificación de esta. Este caso trata de un hombre de 42 años, que ingresa por hospitalización. Su diagnóstico es enfermedad renal crónica en etapa 4 y se encuentra hospitalizado. Hace 6 meses pesaba 82 kilos y tenía un IMC de 28,7. Sin embargo, actualmente pesa 84 y su circunferencia de carpo es de 20 centímetros y presenta edema en las extremidades inferiores, en los tobillos, lo que aportaría 1 kilo de peso hídrico. Además, tiene una diuresis de 800 ml al día. Considerando que tiene 1 kilo extra aportado por el edema, su peso real es de 83 y no de 84 kilos. Así, su IMC real, o ajustado por edema, es de 29, lo que indica sobrepeso. Es importante destacar que no está claro si el sobrepeso según IMC genera o no riesgo de la enfermedad renal crónica. Por otra parte, su peso ideal es de 71,4 kilos, que fue calculado en base a un IMC ideal de 25 ajustado por sexo y contextura, la que a su vez se calculó en base a su talla y circunferencia del carpo. Si analizamos los exámenes realizados al ingreso, podemos ver que la albúmina está baja. La patología renal de por sí tiene un componente inflamatorio, y por lo mismo lo más probable es que la PCR esté alta, lo que hace que la albúmina se invalide como un parámetro nutricional, a lo que además se le agrega el edema. La creatinina está aumentada, lo que se explica por la falla en el filtrado glomerular que provocará que la creatinina se acumule en el plasma. Por otro lado, el hematocrito, que es la medición de la cantidad de sangre compuesta por glóbulos rojos, está bajo el nivel normal, ya que en esta patología, producto de la falla renal, disminuye la producción de eritropoyetina que produce el riñón, la cual es necesaria para la producción de glóbulos rojos. Esto, por lo tanto, nos indica que hay mayor riesgo de anemia. Y por último, se ve que hay hipercalemia e hiperfosfatemia, lo que se produce por la disminución del filtrado glomerular y que puede verse favorecido por una ingesta excesiva de estos micronutrientes en la dieta. Para el cálculo de requerimientos, lo primero que tuvimos que tener en cuenta fue la etapa de enfermedad renal crónica en la cual se encontraba este hombre, la cual era la etapa 4. Posterior a esto, nos basamos en las recomendaciones de las guías vistas en clases, que eran de la Asociación Renal Europea y de la Asociación Europea de Diálisis y Trasplantes del 2007, la cual indica
que para la mantención de peso en etapa 4 se deben entregar de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso ideal. Decidimos quedarnos con 30 kilocalorías, teniendo en cuenta que este hombre presenta sobrepeso. Y tampoco hay alguna evidencia que establezca que el sobrepeso presenta algún riesgo de mortalidad en enfermedad renal crónica, como sí lo presenta la desnutrición y la obesidad. Por lo tanto, decidimos mantener el peso, pero ocupar el menor factor de este intervalo, y además teniendo en cuenta que estos cálculos de requerimientos se hacen con el peso ideal y no el real. Por lo tanto, sus requerimientos quedaron en 2.142 kilocalorías. En cuanto a los macronutrientes, también nos basamos en la misma guía, la cual indica que hay que hacer una restricción de proteínas, quedando así la recomendación de en 0,6 a 0,75 gramos por kilogramos de peso ideal. También, aquí ocupamos 0,75 gramos teniendo en cuenta los valores de creatinina que se entregan al inicio de la presentación. Por lo tanto, su requerimiento de proteínas queda en 53,55 gramos al día. En cuanto a los lípidos, ocupamos el 33% del valor calórico total, quedando así su requerimiento en 78,5 gramos. En cuanto a los hidratos de carbono, los calculamos por diferencia, quedando así su requerimiento en 305 gramos al día. En cuanto a los micronutrientes, nos basamos en la misma guía mencionada anteriormente, la cual para la etapa 4 menciona un intervalo de recomendaciones de estos micronutrientes críticos. Esta recomendación se puede ver en la primera fila de la tabla. En la segunda fila se ven los requerimientos que nosotros le recomendamos a esta persona, que establecimos en base a los exámenes de laboratorio que presentaba, para así obtener un requerimiento más objetivo en cuanto a sus necesidades. En cuanto al requerimiento hídrico, nos basamos en las guías Kadoki 2019, las cuales estipulan una fórmula para esto, la cual contempla pérdidas insensibles que van de los 500 a los 800 cc, más de la diuresis residual, que en este caso serían 800 cc, por lo que su requerimiento hídrico queda en 1300 cc. Entonces, la prescripción de terapéutica quedaría un régimen normal, común, hipercalórico, debido a que el método factorial se considera un factor patológico porque la enfermedad renal crónica es una enfermedad hipercatabólica, hipoproteico para disminuir el daño renal. Además, se debe seleccionar proteínas de alto valor biológico entre un 50 y 70% del total para asegurar su estado nutricional. Normoglucídico con selección de hidratos de carbono, prefiriendo los complejos por el riesgo de desarrollar insulinoresistencia y posteriormente una diabetes mellitus tipo 2. Por esta razón también es reducido en sacarosa, más que nada con un fin preventivo. Normolipídico con una selección en la calidad de lípidos, optando por monoinsaturado, ya que hay un riesgo de desarrollar dislipidemia y aterosclerosis. Hiposódico, debido a que, como se dijo anteriormente, la persona tiene edema, por lo que hay que evitar la retención de sodio y agua. Hipocalémico, debido a que la persona se encuentra en etapa 4, por lo tanto no hay una buena filtración glomerular, por lo que el potasio se puede acumular y generar hipercalemia. Hipofosfatémico, para evitar el hiperparatiroidismo secundario y así no promover la paratormona. Normocalcémico, sin embargo, se debe suplementar, ya que hay un riesgo de osteoporosis e hiperparatiroidismo secundario, en donde si llegase a haber una deficiencia de calcio puede aumentar la paratormona y además habría una mayor retención de fósforo, que es justamente lo que no estamos buscando. Líquido según balance hídrico, por la misma razón del hiposódico, se debe evitar los excesos, volúmenes total y parciales normales, horario normal sin colaciones, ya que se debe aprovechar los tiempos entre comidas para poder entregarle los suplementos, ya que en las comidas consumirá un quelante para disminuir la absorción de fósforo y esto podría afectar la absorción del suplemento. También va a ser necesario un suplemento de hierro, ya que hay riesgo de anemia por la disminución de eritropoyetina. Por otro lado, debido a la reducción de la actividad renal de vitamina D, es necesario suplementarla, ya que esta influye sobre la absorción de calcio, y generalmente el calcio se entrega con la vitamina D en un mismo compuesto. A nuestro grupo se le pidió adecuar y fundamentar la elección para un solo tiempo de comida, que vendría siendo el almuerzo, en donde entregaremos un 40% de todos los requerimientos de energía y de macro y micronutrientes. Dentro de todas las opciones con las que contamos para el almuerzo, como régimen liviano, régimen sin residuos y colaciones también, se escogió el régimen común, que constaba de una crema de espárragos como entrada, asado alemán como plato de fondo, puré como acompañamiento, manzana como postre, más una porción de marraqueta. Sin embargo, se realizaron varias modificaciones a esta planificación para que se pudiera adecuar mejor a los requerimientos del individuo.
porque como ya vimos son en general bastante restrictivos. Por ejemplo, la crema de espárrago fue eliminada porque aumentaba mucho el contenido de sodio. También se eliminó la porción de pan porque agregaba muchas calorías, hidrato de carbono y también un poco de proteínas. Además, se reemplazó el puré por el acompañamiento del régimen sin residuos, que eran fideos, porque uno de los ingredientes del puré era leche, entonces añadía una cantidad importante de proteína al almuerzo y con los fideos no teníamos este problema. También se agregaron más ítems, como una colación, maicena con caramelo, pero que en este caso se va a usar como un segundo postre para poder así alcanzar el requerimiento de calorías e hidratos de carbono, pero con un alimento como lo es la maicena que no aporta proteína de manera significativa. En realidad, el consumo de maicena es una buena estrategia en esta patología para entregar calorías e hidratos de carbono con una cantidad ínfima de proteínas. Finalmente se agregó una cucharada de aceite de 10 ml para poder cumplir así el requerimiento de lípidos. Esta podría ser entregada como sachet para que se pudiera repartir entre el plato de fondo y el acompañamiento. Y por último, con respecto a las proteínas de alto valor biológico, importante en esta patología, estas se encuentran en la carne y en el huevo, que viene molido y entero, ambos en el plato del asado alemán. Como nombró mi compañera anteriormente, el requerimiento calórico de macro y micronutrientes para el almuerzo fue calculado con el 40% de su requerimiento total. Acá fue puesto en esta columna. Y la minuta planificada entrega los siguientes porcentajes de adecuación que pueden ver acá en la diapositiva. Lo más importante de destacar son las proteínas, ya que en este almuerzo dan un total de 22 gramos. De estos 22 gramos, 11,6 gramos son de alto valor biológico, que provienen de la carne molida y el huevo. Como la persona debe consumir un total de 53,5 gramos de proteínas diarias y un 60% de estas deben ser de un alto valor biológico, lo que corresponde a 32,1 gramos, con este almuerzo ya estamos cubriendo más de un tercio de estos requerimientos en un solo tiempo de comida. Con respecto a los micronutrientes, la tarea se vuelve aún más compleja. Aquí nosotros solo pudimos ajustar sin dificultad el potasio. Por otra parte, el sodio se encuentra muy elevado. Esto se debe a que todas las preparaciones de todos los menús contienen sal, y esta no se puede eliminar, por lo que nos fue muy difícil adecuarnos. Lo ideal sería encontrar un menú sin sal para esta persona. Por otro lado, el calcio tampoco se pudo alcanzar, debido a que las comidas que tienen muchas fuentes de calcio también tienen muchas proteínas, como los lácteos por ejemplo. Y además estos se usan en otros tiempos de comida, como el desayuno o la once. Además, por esto también se recomienda el uso de un suplemento de calcio entre comidas. En el caso de que una persona continúe hospitalizada, se debe seguir adecuando su alimentación a sus requerimientos. Además, se debe ir evaluando y controlando su ingesta principalmente de proteína, fósforo, potasio y sodio. Una vez se dé el alta, en el caso de que no se indique una diálisis, debe continuar con el mismo tipo de alimentación, por lo que es esencial la educación a la persona sobre las técnicas culinarias que debe aplicar al cocinar, para así disminuir la cantidad de minerales en los alimentos, tal como el remojo y la doble cocción. También la persona debe saber reconocer los alimentos altos, medios y bajos en potasio, fósforo, proteína y también sodio. Así también en qué cantidades puede consumirlo. Para ayudar a cumplir lo anterior, una buena estrategia es el uso de material educativo. Por ejemplo, acá se muestra una cartilla que indica de manera visual el contenido de potasio en los alimentos. Además señala técnicas culinarias a utilizar. También existen otros materiales educativos sobre el potasio, sodio y proteínas. Todo lo anterior lo pueden encontrar en la página de la Sociedad Chilena de Nefrología. En conclusión, es necesario siempre prevenir esta enfermedad mediante el control de sus factores de riesgo, ya que esta podría afectar de manera muy negativa la calidad de vida de las personas. Sin embargo, en el caso que esto ya no sea posible, también es importante detectarla a tiempo y así evitar la posible progresión y complicaciones de esta enfermedad. Por otro lado, a nivel hospitalario muchas veces nos vamos a encontrar con la persona que ya tiene la enfermedad renal crónica y en estos casos debemos intentar adecuar la minuta lo más posible a sus requerimientos y hacer un control de ingesta. Sin embargo, en el caso que ya sea de alta, se debe educar a la persona sobre cómo debe llevar esta alimentación desde ahora, entregándole material educativo que le pueda ser útil y comentarle también sobre la importancia que tiene esto en la enfermedad. Finalmente les presentamos las referencias que utilizamos para poder llevar a cabo este caso. Esperamos habernos dado a entender a lo largo de toda la presentación. Muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo.